¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy, viernes 4 de junio, a menos de 48 horas de las elecciones. Bien, ayer perdió el equipo peruano, creo que mal augurio eso de ponerse la camiseta naranja, ¿no? Como lo hicieron varios seleccionados apoyando su candidatura. En fin, fue un partido bastante penoso. El próximo martes nos toca enfrentarnos de visita a Ecuador, que anda bien. Bueno, la situación está muy mal para el deporte peruano, para el fútbol concretamente. Bueno, entre tanto, ayer los candidatos hicieron su cierre de campaña con mítines en Lima, ambos candidatos, algo que también es un poco inusual, ¿no? Porque generalmente a veces uno lo suele hacer en Arequipa o en el sur del país o en el norte, cerraban campañas, pero los dos han decidido hacerlo en Lima, uno en Villa El Salvador, Keiko Fujimori, y el otro en la Plaza España, cercado de Lima, el señor Pedro Castillo. Se cerraron debates hoy, viernes, hasta las 24 horas, a las 12 de la noche, solo se permitirá reparto de propaganda, nada más. Bocinazos por ahí, no sé. Ok, estamos de cara a las elecciones. ¿Cómo ha sido este proceso electoral? Esto es lo que vamos a comentar hoy en nuestro comentario. Vamos a ir a una breve mención. Antes les anunciamos que en Arequipa, por ejemplo, un total de 243 fiscales se van a desplegar para los comicios de este domingo en Arequipa. De otro lado, debemos indicar, fue capturado un ladrón robando una casa en Arequipa. La denominada y legendaria tía Pocha fue sentenciada a 8 años de cárcel por lavado de activos en dineros que vinieron de la prostitución. Una mención de nuestros auspiciadores y volvemos para comentar la campaña electoral que va llegando a su fin. Uy, uy, uy. Volvemos en breve. Muy bien, señoras y señores, llegamos al fin de una campaña electoral muy sui generis, distinta a todas las que hemos vivido desde que se reinstauró la democracia allá por 1979, en la que tuvimos la primera constitución tras el golpe de Estado de Velasco y luego el sucesor, el señor Morales Bermúdez. Ambos militares representaban también posturas distintas, ¿no? Mientras Velasco tenía una tendencia socialista, Bermúdez no, más bien era una réplica de Pinochet económicamente y políticamente en el Perú. Ok, de eso han transcurrido 41 años, desde 1980 en que Belaúnde gana nuevamente las elecciones, luego ganaría Alan García, y nos fuimos al abismo. Ya ustedes conocen toda la historia. En 1992 viene el autogolpe, el 5 de abril, Fujimori cierra el Congreso y a partir de ahí se genera toda una crisis política. Se hace una nueva constitución, la del 93, que nos rige hasta ahora. Y han pasado 28 años de esa constitución, fíjense ustedes, esta es la 13ª, si no mal recuerdo, en toda nuestra agitada época republicana, más de 12 constituciones. Y Estados Unidos tiene una sola, a la que le han hecho
como solamente 11 enmiendas, más o menos, una sola constitución, y no han cambiado allí las cosas mucho. Acá tenemos más de 12, imagínense ustedes. Eso también revela el grado de crisis política que hay en nuestro país. Por esas y otras razones esta campaña ha sido diferente. A ver, ¿por qué? Por la crisis política. La crisis política que nació con el tema Lavallato, recordarán ustedes, empezaron a soltar informaciones que no precisamente se habían descubierto en el Perú, ¿no? Venían de Brasil, venían de Ecuador, de Panamá, en las que se daba cuenta que las empresas brasileñas que empezaron a operar con Alan García y luego con Toledo y luego con Yatumala y también un poco con PPK habían financiado campañas, habían soltado plata para que les den las obras y toda esta clase política desde las cabezas, ¿eh? Desde el presidente de la República, acá no es el congresista nomás, ¿no? Porque mucho se mira el Congreso, ¿no? Los corruptos parece que solamente estuvieran en el Congreso, y eso no es cierto. Han estado en Palacio de Gobierno, y quizás lo sigan estando. Y claro, se ha evidenciado mucho más pues con el señor Vizcarra, ¿no? Ahí tiene 2 acusaciones cuando era gobernador. Y también lo habían apoyado las empresas brasileñas. Esa es la crisis política, ¿no? Luego viene pues la crisis sanitaria y económica, ¿no? La pandemia, nos encierran y se genera toda esta crisis económica. Hay más de 4 millones de empleos formales que se han perdido en el país, formales, pero la informalidad ha arrasado con todo el empleo. Estamos pendientes de un hilo. Felizmente, la parte económica hemos tenido colchón para soportar eso, ¿no? Desde el tiempo de Fujimori hemos ido un poco amasando fortuna en caja para cualquier contingencia y de ahí hemos podido sacar los bonos. ¿Qué hubiese pasado si es que hubiésemos estado como Bolivia o como quizás Venezuela? Ahí nos caíamos del catre, nos caíamos. Pero bien, esos 3 parámetros, más otros como el tema del Bicentenario, ¿no? Este año nuestro país celebra 200 años de independencia. Y fíjense ustedes, no han cambiado mucho las cosas en el país. En el primer Bicentenario se hicieron grandes obras. Odría hizo grandes obras a pesar de haber sido un dictador. Las unidades escolares, las Panamericanas Sur, los aeropuertos en Arequipa, el parque industrial. No tenemos obras, por ejemplo, en Arequipa. Pero nunca como en esta ocasión también han habido otros componentes, ¿no? En los últimos 5 años, precisamente por la crisis política, hemos tenido 3 presidentes en 5 años, ¿no? PPK, el señor Merino y ahora Sagasti, incluido Vizcarra, ¿no? La situación revela pues la crisis de esta democracia incipiente que tenemos. Y claro, es bueno decir que la democracia no acaba, ni empieza, quizás empiece en un proceso electoral, pero ahí no acaba, ahí no acaba, ahí no acaba. Pero nunca como en esta ocasión la confrontación ha sido tan aguda, tan drástica, tan agresiva, desde el punto de vista político e ideológico. Han habido algunos ejemplos que más o menos también se parecen a este proceso electoral. Por ejemplo, cuando disputaban Alberto Fujimori con Mario Vargas Llosa. Uno era el rico y otro era el pobre, el señorcito que manejaba su tractor. En el caso también de Frejolito con Alan García, ¿no? Ideológicamente también tenían sus diferencias. En el caso de Fujimori y de Mario Vargas Llosa, no había tanto una postura ideológica, pero sí quien representaba a las clases de allí y de acá. Claro, luego de que Fujimori ganara las elecciones cambió totalmente el papel y asumió todo el programa de Mario Vargas Llosa. Pero ahora no, ahora son posturas ideológicamente muy distantes y también cuestionadas, ¿no? Una Keiko Fujimori con el halo de corrupción, de autoritarismo que se le maneja, con toda la familia procesada, su esposo, Kenji, procesados por no pago de tributos, por estar ligados al narcotráfico. Y en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, todo este halo de querer convertir al país en una Venezuela
con todas esas consecuencias de no tener plan, ¿no? De no tener plan y de estar aliado a los senderistas, a la gente de Movadef y a toda esa gente que causó solamente daño a nuestro país. Por eso es distinta esta campaña electoral. Ideológicamente hay un componente muy fuerte. Unos que quieren el statu quo, fortalecer esto que dicen que ha producido buenos ingresos al país, se ha controlado la inflación, tenemos buena cantidad de PBI, buenas reservas. Y en el otro lado que dice, no, esta constitución solamente ha favorecido a los ricos, el dinero de las mineras y de las grandes empresas no ha favorecido a la clase mayoritaria y es necesario cambiar la constitución. Tenemos entonces en la práctica dos polos opuestos. ¿Y qué más? A ver, como candidatos, Keiko Fujimori tiene más dominio de escenario y es canchera, evidentemente 3 postulaciones y ha tenido que aprender, ¿no? Se le nota más firme en el debate, más clara, más precisa, no se traba, es directa y ha recurrido al apoyo de algunas personalidades y gremios, ¿no? Como los de Gamarra ayer, o como el señor Leopoldo López, o como los Mario Vargas Llosa, que ayer han estado metidos en la clausura de su meeting, o como de determinados empresarios o gente de la farándula, ¿no? Como Magali TV, como la señora Gisela Valcárcel, o como el señor Chinchín, cantante de Nueva Ola, ¿no? En el otro lado hemos tenido a un Pedro Castillo sin plan, y el plan doctrinario que tenían planteaba pues irnos al abismo, sin equipo técnico, sin dominio de escenario. Pedro Castillo muy nervioso, a pesar de, dicen ser maestro, se supone que un maestro tiene que tener dominio, convencimiento, es algo que él no ha tenido en toda esta campaña, se le ha notado bastante improvisado. Más o menos ese es el diagrama de ambos candidatos. Pero claro, es bueno indicar lo siguiente, en campaña electoral muchas veces no gana el que tiene buen equipo, no gana el que tiene mejores técnicos, no gana el que mejor habla, aunque en algunas ocasiones sí, ¿no? Si no recordemos a Alan García y a Fernando Belaúnde Terry, sí eran buenos oradores. En este caso no, ¿no? Ayer Keiko, por ejemplo, prácticamente más que ser una oradora, describía un poquito su programa, cómo era y todas las cosas que ya le conocemos, ¿no? La cantidad de bonos que ha ofrecido como casino. Pero no es pues la oradora de plaza, ¿no? Mucho menos lo es pues el señor Pedro Castillo. Pero así es, en nuestro país la gente pues no vota con esto, ¿no? Vota con el corazón, con el estómago y a veces con el hígado, muchas veces. En fin, esos son solamente algunos datos que queremos compartir con ustedes en el epílogo de esta campaña electoral. Ojalá hayamos aprendido, aun cuando como lo dijimos al terminar la primera vuelta, yo me temo que no hemos aprendido y que seguimos cometiendo los mismos errores. Hemos elegido a dos candidatos quizás los más cuestionados. De repente aprenden, de repente cambian cuando están en el poder. Uno no sabe, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Ollanta-Humala, ¿no? Que se creía que iba a hacer la gran transformación y cuando llegó al poder se olvidó de la gran transformación y aplicó la ruta, la hoja de ruta, ¿no? Y al final el que tanto hablaba del pueblo y de beneficiar a las grandes clases del país, solamente se benefició él, su mujer y unos cuantos más. Las cosas cambian, ¿no? El mismo caso de Fujimori, que dijo, vamos a hacer un plan paulatino, y cuando llegó al gobierno, ¡pum!, zapataz, aplicó el programa más duro de la historia económica. En fin, uno no sabe, ¿no? Porque muchas cosas no pueden decir en campaña. La gente, los especialistas, los opinólogos, los medios de comunicación, y mucha gente dice, plan de gobierno, y cuando llegan al poder se olvidan del plan de gobierno y de todo lo que han dicho, y del 100% de lo que ofrecen solamente se cumple un 10 o un 15%. La verdad es esa. Ojalá que el próximo lunes no nos arrepintamos de la decisión que hemos tomado.
y no hayamos conducido al país a un abismo, a un abismo. Desde 1980 ya han pasado 41 años. ¿Algo ha mejorado? Sí. Falta mucho por mejorar. Y a pesar de que la pobreza también se ha reducido, la distribución sigue siendo mala. El Estado sigue siendo malo y los políticos peor. Ojalá Dios nos acompañe en esta decisión de este domingo. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Buen fin de semana. Voten por el Perú. Hasta el próximo lunes. Hasta entonces.